Me da mucho gusto saludarles y en este video vamos a ver la sesión número 1 que lleva por nombre Derecho Mercantil y Actos de Comercio, la cual corresponde al módulo número 9, Obligaciones civiles y mercantiles, títulos y operaciones de crédito. Y esta sesión forma parte de la unidad número 1, Actos y obligaciones mercantiles. Este módulo pues trata todos los temas alrededor del derecho mercantil, sus fuentes, sus elementos, evidentemente del acto de comercio, cuáles son los sujetos de estos actos de comercio. Se va a poder definir también qué es el comercio, en dónde se origina, cómo ha evolucionado el comercio alrededor de las diferentes épocas por las que ha transitado. También vamos a definir todos los actos de comercio, los cuales están enmarcados dentro del artículo 75 del Código de Comercio de nuestro país, evidentemente. Entonces, vamos a iniciar con la actividad número 1 para que podamos ir explicando cada uno de estos temas. La actividad número 1 se titula ¿Qué significa el comercio para el derecho mercantil? Tendremos que leer el texto de apoyo en donde menciona el subtítulo Derecho Mercantil y posterior a ello vamos a responder un par de preguntas detonadoras. La primera de ellas es, ¿por qué consideras que se dio la separación entre el derecho civil y el derecho mercantil? Alrededor de esta pregunta podemos decir que la existencia en nuestro sistema jurídico de estas dos regulaciones, una civil y la otra mercantil o de comercio, hace pues inevitable que estudiemos alrededor de estos dos temas. Aunque pues en forma superficial de las relaciones entre el derecho mercantil y el derecho civil, podemos decir que el derecho mercantil es frente al derecho civil un derecho especial. Ambos dentro del marco del derecho privado. Esto es muy importante que lo consideremos. ¿Por qué? Porque debemos recordar que el derecho privado regula las relaciones que se dan entre particulares, personas físicas y personas morales. Entonces, ya comentamos que el derecho mercantil es un derecho especial, ya que del conjunto de las relaciones privadas del hombre, rige singularmente aquellas que constituyen la materia mercantil. Esto es, el derecho mercantil, como un derecho especial, constituye un sistema de normas que se contraponen al derecho civil, que es un derecho en un contexto mucho más general o común. El derecho civil regula las relaciones jurídicas privadas en general, mientras que el derecho mercantil reglamenta una categoría, como ya lo dijimos, especial de relaciones de personas, cosas y aquellas a las que la ley otorga la calidad de mercantiles. La separación que se da entre el derecho mercantil y el derecho civil tiene una justificación muy importante, o también podremos llamarle una explicación de tipo histórico. Se ha originado por la falta de suficiencia o la falta de adaptación del derecho civil para regular las relaciones nacidas del tráfico comercial. La mayor flexibilidad exigida por la rapidez propia de las relaciones mercantiles, a la par que una protección mucho más enérgica de la buena fe en la circulación de los derechos y la creación o invención de nuevas instituciones, por ejemplo, de la letra de cambio, de la sociedad anónima. Y también, entre otras causas, se da por el nacimiento de nuevas formas jurídicas, de un derecho mercantil como un derecho especial frente al derecho civil.
No debemos olvidar que la Constitución mexicana, al disponer como federal la materia mercantil desde el año 1882, establece como facultades del Congreso la de legislar en materia de comercio. Por lo tanto, no podemos desligar del derecho mercantil la noción del comercio a través de la ampliación de tal concepto. La siguiente pregunta detonadora es: ¿cuál es la relación entre la economía y el derecho mercantil? Al respecto de esta pregunta, yo voy a citar la tesis formalista de Rudolf Stammler, que menciona que las relaciones entre derecho y economía no son de naturaleza causal. Ambas entidades de la vida social no están en conexión de causa a efecto. Esto supondría, dice el autor citado, la concepción de ambos factores como gozando de existencia independiente como dos objetos distintos, aunque se observan distintos aspectos o tipos de fenómeno en la vida social, estos se encuentran coordinados y sobre ellos está la unidad de la existencia social humana. Menciona también Stammler que derecho y economía están en relación de forma y materia. Entiende la economía social como la cooperación para la satisfacción de las necesidades humanas, afirmando que tal cooperación se desarrolla necesariamente y condicionada a un conjunto de reglas exteriores de conducta. Claro, gran parte de ellas de naturaleza jurídica. En general, el filósofo sostiene que es la regulación externa de la conducta humana el elemento que permite dar unidad a la consideración de los fenómenos sociales. Toda vida social es, por fuerza, una convivencia exteriormente regulada. Podemos concluir que este filósofo considera que queda apuntada muy claramente una idea que contribuye a esclarecer las relaciones entre los fenómenos económicos, los políticos y los jurídicos, porque el importante papel de la política y el derecho en la evolución económica de los grupos humanos siempre va a destacar y va a hacer que estas dos posiciones convivan y vivan de manera muy amigable. Es por lo antes expuesto que la idea de una íntima relación y de la necesaria interconexión entre ambos órdenes de fenómenos sociales ha quedado como una clara aportación al estudio de las relaciones economía-derecho. Por lo tanto, podemos también concluir que todo sistema económico presupone necesariamente un orden jurídico que le proporciona un marco institucional. La actividad económica no podría ejercerse haciendo a un lado o dejando pasar de largo la realidad institucional, sino que por principio está sujeta forzosamente a determinados cauces o instrumentos de naturaleza social que la misma comunidad se impone o crea. Y por último, dentro de la actividad número 1, tendremos que proponer una definición del concepto de comercio. Vamos a citar primero la definición de la Real Academia Española, que dice que el comercio es la compra-venta o intercambio de bienes o servicios. La definición de Larousse menciona que el comercio refiere a la transacción que se lleva a cabo con el objetivo de comprar o vender un producto. Entonces nosotros podemos definir que el comercio es una negociación o una transacción
que lleva como finalidad comprar, vender o intercambiar productos diversos que los vamos a requerir para atender alguna necesidad que se pueda tener y que va a beneficiar directamente a aquella persona o personas que adquieren ese bien o ese producto. Con estas tres aportaciones podemos dar por finalizada la actividad número 1 de la sesión 1 y vamos a continuar para realizar la actividad número 2. La actividad número 2 lleva por nombre Evolución del comercio y el derecho mercantil. Vamos a concluir la lectura del texto de apoyo y a investigar en fuentes confiables sobre el comercio y el derecho mercantil. Y tendremos que hacer un cuadro de doble entrada en donde tendremos que definir un periodo histórico, características del comercio que había en ese periodo histórico, teorías o formas de pensamiento que influyeron en ese periodo y la aportación al derecho mercantil actual, fundamentando jurídicamente. Para esta actividad recomiendo el libro de Economía para principiantes de Alejandro Garbi. Este libro ya lo he publicado en el grupo de Facebook Casa de Estudio y en el grupo de WhatsApp del módulo número 9. En este texto, a partir de la página número 11, se habla de los comienzos de la actividad comercial en el mundo, en particular en la población griega. En un periodo entre el año 427 y el año 347 antes de Cristo, en donde ya se veía en Atenas que el hombre empezaba a producir más de lo que usaba para cubrir sus necesidades y destinó ese excedente al intercambio comercial de sus productos. Con su venta en el mercado consigue aquellos productos que no produce. Así, ¿qué es lo que sucede? Que se incrementa su bienestar. Como lo acabamos de señalar, es justamente en la antigüedad, antes de Cristo, donde surgen los primeros trazos del comercio a través del trueque, por ejemplo, de las permutas, del intercambio de productos, entre quienes, como ya lo mencionamos, los griegos, los romanos, los fenicios. Podremos considerar que es en la Edad Media donde se dan los primeros vestigios del surgimiento del derecho mercantil, que es donde podemos observar que la costumbre empieza a hacer que se regule toda la actividad que es exclusivamente de tipo comercial o mercantil. Como ya lo hemos mencionado, existen varias etapas que podemos mencionar. La que se da en Egipto, en el antiguo reino de esta ciudad tan importante, en Mesopotamia, por ejemplo, también podemos citar esta época, este periodo histórico. En la India, los indios también lograron grandes avances en materia comercial a través de la construcción de buques y de la navegación marítima. Otro periodo histórico que podemos considerar es el de los fenicios, ya lo mencionamos, Grecia también. Podremos hacer énfasis en el comercio que llevaban a cabo en Roma y también podremos ir ya en directo a platicar todo lo que acontecía durante la Edad Media. Posterior a la Edad Media podríamos considerar otro periodo histórico que también lo señala el libro de Economía para principiantes, que es
el feudalismo, las grandes influencias en los actos de comercio que se dieron durante la conquista, posterior a ello la época mercantilista. Durante todas estas transiciones que se vivieron del mercantilismo, podemos también hacer referencia a que la globalización en estos periodos se pone en marcha total. Hablar del siglo XVI, XVII y XVIII nos lleva sin duda a la etapa de los fisiócratas, que será indispensable también mencionarla. La revolución industrial y la división del trabajo también son periodos históricos muy importantes en los temas de las actividades comerciales. Podemos también mencionar posteriormente a el capitalismo y el periodo de la economía clásica. Podremos también hacer referencia al pensador Adam Smith, que habla alrededor de todos estos temas que estamos mencionando. Posteriormente podemos también platicar acerca del periodo de la Ilustración, del liberalismo económico, y con ello podremos estar tocando absolutamente todas las etapas y todos los periodos que necesitamos considerar. Y en el libro que les comento de Economía para Principiantes viene a absolutamente todas las definiciones y todos los temas que nos pueden ser útiles para responder las preguntas de la actividad número 2. Y por último, será necesario realizar la actividad integradora que lleva por nombre los actos de comercio. Nos pide que en un documento de texto señalemos un ejemplo representativo de cada acto mercantil. Del civil, ojo con este tema de la parte civil. Otro acto mercantil que es el absolutamente mercantil. El tercero es la mercantilidad condicionada por la existencia y validez de otro acto jurídico. Nos pide un ejemplo por cada tipo. Del subjetiva o del sujeto por fin o motivo y objetiva. Y una que también vamos a mencionar es alrededor del acto unilateralmente mercantil. Nos pide explicar por qué consideramos que los ejemplos se encuadran en cada tipo e indicar la fracción del artículo número 75 del Código de Comercio que corresponda a cada uno de nuestros ejemplos. Adicionalmente, y abajo del cuadro que hagamos, tenemos que hacer un ejemplo de un acto no considerado mercantil y explicar por qué no lo es. Y listo, realizando todas estas actividades ya hemos terminado. Pero vamos a explicar cada una de las preguntas que nos hacen y que debemos ejemplificar. Iniciamos entonces. Para resolver esta actividad integradora, yo voy a recomendar el capítulo 3, que se titula Actos de Comercio, del Manual de Introducción al Derecho Mercantil de Mantilla. Y vamos a empezar por mencionar que los actos mercantiles civiles están regulados únicamente por el derecho civil e implican la afectación de derechos personalísimos. Y al referirnos a esta definición, este autor, Mantilla, nos dice que los actos de comercio que son esencialmente civiles son aquellos que exclusivamente, como ya lo mencionamos hace unos momentos, solo están regulados por el derecho civil, nunca por el derecho mercantil. No implican actos de intercambio de bienes o servicios, sino actos jurídicos que tienen como base
derechos personalísimos. No pueden renunciarse a ellos y tampoco se pueden ni transmitir ni enajenar, ni tampoco embargarse. ¿Cuáles serían estos ejemplos? Por ejemplo, todos aquellos que hacen referencia al derecho familiar y al derecho sucesorio. Los actos absolutamente mercantiles son aquellos que están regulados por el derecho mercantil, nunca por el derecho civil. Son aquellos actos que solamente van a estar regulados también por el Código de Comercio o por alguna ley mercantil que sea especial. Y no nos va a ser posible encontrar disposiciones relativas a estos actos en ninguna legislación civil. ¿Cuál puede ser un ejemplo? Un contrato de seguro, que es un acto jurídico que siempre va a estar regulado por el derecho mercantil. Primero, en primera instancia, por el Código de Comercio y también por la ley sobre el contrato de seguros y la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros. Por lo tanto, y en conclusión, un contrato de seguro es un acto absolutamente mercantil. Los actos, por ejemplo, de mercantilidad condicionada. Estos actos van a estar regulados por una legislación civil y por el Código de Comercio o por alguna de las leyes mercantiles especiales. Un ejemplo sería el contrato de compra-venta, que está regulado por el Código Civil y por el Código de Comercio. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene doble regulación. El maestro Mantilla menciona que estos actos pueden ser principales o accesorios de comercio. Entonces, vamos a definir cada uno de ellos. El primero es de sujeto o subjetivo. Estos son actos jurídicos en los que la ley requiere que intervenga un comerciante para que pueda ser un acto mercantil. El contrato de depósito, por ejemplo, está regulado por el derecho civil y por el derecho mercantil. Un depósito bancario es mercantil no solo porque está regulado por las leyes mercantiles especiales, en particular por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. También está regulado por la ley como comerciante que recae en la institución de crédito. Otro sería por fin o motivo. Los actos de mercantilidad condicionada por este tipo, que es por el fin o motivo, son aquellos actos jurídicos en los que el fin de lucro determina que le van a ser aplicadas las leyes mercantiles. Por ejemplo, un contrato de compraventa que está regulado por el derecho civil y por el derecho mercantil. Por ejemplo, puede ser una compraventa de un automóvil entre dos personas cuya finalidad va a ser el uso o el consumo personal. Le va a ser aplicada en ese momento la ley civil. Pero si se trata de una compraventa de un vehículo también entre un productor, por ejemplo, la Ford, la armadora, y el distribuidor, por ejemplo, la agencia automotriz, la transacción es realizada con fines para obtener una ganancia, no solo porque va a haber un excedente que va a beneficiar al vendedor, o sea, al distribuidor, a la agencia automotriz, sino que el comprador va a realizar esta actividad con el fin de revender el automóvil y no lo va a usar. O sea, lo que necesita es obtener una ganancia por esa venta del vehículo. En este caso es necesario comprender que se le va a aplicar
cualquier disposición que se requiera, que sea aplicable al caso del Código de Comercio en lo relativo, en lo que refiere a la operación de compraventa. Otro tipo es de objeto. Estos actos de mercantilidad condicionada por el objeto se refiere a aquellos actos jurídicos que recaen sobre una cosa mercantil. Por ejemplo, los títulos de crédito y los buques. La compraventa, en este caso, está regulada tanto por el derecho civil como por el derecho mercantil. Cuando en esta compraventa se está transfiriendo la propiedad del título de crédito a cambio de un precio determinado, solo por recaer en un título de crédito, por la existencia, por el surgimiento de la operación a través de un título de crédito, se va a aplicar la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Como casa mercantil, entonces se va a tratar de un acto de comercio. Y por último tenemos los actos unilateralmente mercantiles, que también se pueden nombrar como actos mixtos, según el maestro Mantilla. Estos actos son aquellos en los que una de las partes realiza un acto de comercio y por la otra es un acto total y absolutamente civil. Por ejemplo, cuando yo voy a comprar un automóvil a una agencia automotriz, a un distribuidor, yo necesito el carro para transportarme, para ir al súper, para ir al trabajo, para llevar a los niños al colegio, etc. Entonces, yo ahí estoy realizando un acto total y absolutamente de naturaleza civil. No tengo fines de lucro. El auto es para mi uso personal. Adicionalmente, es un acto aislado, porque yo no estoy comprando carros cada semana y ni tampoco quiero obtener un lucro. Pero la agencia automotriz sí me vende el auto con fines de lucro. Es su actividad predominante. Es un acto de comercio porque la distribuidora, como ya lo mencioné, lo realiza la compraventa 100% con fines lucrativos. También la distribuidora está realizando un acto de intermediación. ¿Por qué? Porque es un ente que subsiste entre el fabricante, el armador y el cliente final. La operación que haga conmigo la distribuidora es una de tantas que realiza en su actividad cotidiana. Y entonces, como hemos podido determinar en el libro de Mantilla, en el extracto que yo ya les he compartido en el grupo de WhatsApp y en el grupo de Facebook, ahí están los ejemplos muy bien explicados. Ustedes pueden inventar algunos otros para poder hacer diferente su tarea. Y también la actividad nos pide que indiquemos la fracción del artículo 75 del Código de Comercio que corresponde a cada uno de los ejemplos, así como explicar por qué consideramos que nuestros ejemplos se encuadran en cada tipo. Ya dimos la explicación, aparte la explicación también la detalla el maestro Mantilla, y las fracciones de este artículo, pues podemos señalarlas dependiendo del ejemplo que hayamos elegido para hacer nuestra tarea. También nos solicita que al final de nuestro cuadro demos un ejemplo de un acto no considerado mercantil y explicar por qué no lo es. Este ejemplo lo vamos a poder también encontrar en el texto de apoyo en la página número 17, en donde se mencionan las clasificaciones de los actos denominados no mercantiles. Y bueno, pues hay varios ejemplos
y podemos mencionar que uno de ellos es la adquisición de bienes, ya sea para el consumo doméstico o para el uso de quien los adquiere, así como la enajenación de los mismos o de los sobrantes. Otro ejemplo, vamos a citar uno más, es la adquisición de bienes para producir obras artísticas y la enajenación de estas por su autor. Hay otros ejemplos adicionales que ustedes pueden considerar para anotarlos en su tarea. Y con esto finalizamos la sesión número 1 del módulo número 9. Y bueno, espero que los tips del libro que les he recomendado, el extracto de mantilla y leer un poco alrededor de cada uno de los ejemplos les ayude a pues poder inventar otros ejemplos, proponer otras circunstancias para la tarea que les sea más rápido y más ágil poder resolverla. Entonces me despido de ustedes pidiéndoles que se suscriban a nuestro canal, que le den like a este video, que activen las notificaciones y que lo compartan. Me despido nuevamente y nos vemos en el próximo video en la sesión 2 del módulo 9. Hasta pronto. Gracias.